Este proyecto se llama Puente Democrático. Puentes de cerchas. Una cercha es una estructura de elementos conectados que generalmente forman unidades triangulares. Los elementos conectados, normalmente rectos, se pueden tensionar por tensión, compresión o a veces ambos en respuestas a cargas dinámicas. Los puentes de cerchas son uno de los tipos más antiguos de puentes modernos. Estos puentes se pueden clasificar según su conformación en simples, compuestos o complejos, siendo la estructura simple la forma conocida de un triángulo y su cálculo se basa en la estática gráfica y el equilibrio de los nodos. La estructura compleja es la perteneciente a la categoría de hiperestáticas. Su diferencia radica en que no excluye a los modelos anteriores e incluye al resto de geometrías. Los puentes de cerchas tienen diferentes ventajas. Una de ellas es que es una opción rentable económicamente, por lo que ya se han implementado en muchos países. La segunda es que es bastante fuerte, por lo que puede soportar cargas pesadas. La tercera es que son como tal ligeros. La cuarta es que en cuestiones de diseño son muy versátiles, es decir, se adaptan rápidamente. Hay dos principales tipos de diseños. El primero es donde la cercha se encuentra por arriba del tablero y el segundo es donde las cerchas se encuentran por debajo del tablero. Nuestros tres polígonos seleccionados son el triángulo, el cuadrado y el hexágono. En nuestro prediseño determinamos que el puente iba a medir 77 centímetros de largo, 11 de ancho y 11 de alto, por lo que íbamos a usar palos de paleta de 11. Asimismo, determinamos que el hexágono iba a ir un hexágono en la parte superior, abajo iban a ir cuadradas con X y como se ve en la imagen, ahí están los ángulos de estudio. Nuestras predicciones para nuestro puente eran muy bajas, pensábamos que no iba a durar mucho, entonces nosotros pensábamos que el puente solamente iba a cargar 5 libras, que más o menos eran 3 kilos, y que la deflexión de los grados en los triángulos iba a cambiar bastante, entre 5 a 6 grados, y el hexágono y el cuadrado no iba a cambiar, ya que estaban en la parte superior, entonces pues no iban a moverse en sí. Nosotros lo que hicimos fue probar nuestro primer puente con diferentes cuadernos de diferentes tamaños y para sacar un peso total lo hacíamos a través de las dimensiones del cuaderno, del largo y el ancho, y lo sumábamos. Este puente terminó siendo muy rígido, ya que en este primer video ningún ángulo de los de análisis se ha deflexionado. En este segundo video lo que hicimos fue meterle más peso de diferentes libros y así nos dimos cuenta que finalmente con una carpeta que pesaba 1900 gramos el puente se cayó. Al registrar las medidas de los triángulos nos dieron que la medida del ángulo 1 es 35 y el ángulo 2 55. En el hexágono medimos el ángulo 1 y nos dio 119 y el segundo 117, el cuadrado 90 y el segundo ángulo 95. Asimismo, los ángulos que sufrieron una deflexión fueron los dos del triángulo y un ángulo del cuadrado. El primer ángulo que sufrió una deflexión fue el del triángulo 1, con una deflexión de 2 grados. El otro fue el del triángulo 2, que sufrió una deflexión de menos 12 grados, a causa de que se despegó y pues en vez de cerrarse se tendió a abrir. El último ángulo que sufrió una deflexión fue el del cuadrado, que estaba en la parte superior y sufrió una deflexión de 3 grados, mientras que los otros ángulos, tanto del hexágono como el otro del cuadrado, quedaron exactamente igual. Durante la construcción del primer puente tuvimos algunos inconvenientes al momento de armar los laterales y esto hizo que al momento de poner el peso encima del puente colapsara las columnas triangulares y además se fracturara uno de sus ángulos. Probamos el puente 3 veces con peso y de las 3 veces siempre falló por el mismo lugar debido a la inestabilidad de uno de los lados. Además pudimos observar que la parte inferior del puente no tuvo ningún inconveniente
y que la losa no se fracturó. El primer puente nos aguantó un máximo peso de 6.520 gramos. Vimos que nuestro puente no fallaba, sino que una de nuestras cerchas estaba ladeada, o sea que estaba más hacia un lado que hacia el otro, no estaba en el centro. Por lo tanto, nosotros pensamos que para que el puente resistiera más y no fallara, tendríamos que poner la cercha en punto de equilibrio o pues igual en los dos lados para que resistieran el mismo peso y una cercha no tuviera que recibir más peso que el otro y por lo tanto no se moviera. Se le añadió 2 hexágonos más en la parte superior para que quedara estéticamente mejor. Por otro lado, le añadimos 2 palos más al hexágono de la mitad para que se uniera con los triángulos. Finalmente, el último cambio fue la manera en que se pegaron las cerchas laterales, puesto que todos los palos fueron pegados uno sobre otro. Este fue el diseño que se obtuvo después de los cambios. Nuestro objetivo principal en este segundo intento de construcción era que el puente soportara más peso y más libros, más no que se nos dañara, torciera o rompiera, pues queremos exponerlo frente a todo el salón. Creemos que fue difícil que los ángulos tuvieran una deflexión porque trabajamos con mayor precisión, perfeccionismo y detenimiento. Intentamos arreglar los errores del primer puente, obteniendo así un mejor resultado. Este segundo puente soportó todos los libros del primero, que fueron 6.520 gramos, más una carpeta de 1.900 gramos y un computador portátil de 1.300 gramos. El peso aproximado que resistió nuestro segundo puente fue de 9.720 gramos. Se usaron 108 palos. Pudimos concluir que los problemas del primer puente estuvieron en sus laterales y esto hizo que pudiéramos corregir los errores para el segundo puente y así lograr mucho más resistencia. En nuestro segundo puente, hecho con palitos de paleta, podemos ver en la recopilación de datos que tuvimos deflexión en los ángulos del triángulo, pues el primero pasó de 30 grados a 29 y el segundo triángulo de 60 grados a 59, obteniendo así deflexiones mínimas. Los ingenieros están rediseñando y adaptando constantemente sus planos, ya que a medida que avanza el tiempo también avanzan las tecnologías y las nuevas formas en que construimos. Por tanto, son nuevos problemas los que debemos solucionar. También se está buscando innovar, hacer que las cosas sean mucho más fáciles y más eficientes. Entonces, se debe buscar nuevas alternativas de construcción, nuevas alternativas de materiales y cosas que puedan hacer que la solución sea mucho más eficiente a los problemas que contamos hoy en día. Según lo investigado en la página Centro Informativo Científico de Andalucía, las cerchas hechas con triángulos son las que tienen mayor rigidez, pues el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa una fuerza sobre él. Este tipo de cerchas dan apoyo y soporte a la estructura. Por esto podemos ver que los puentes más famosos del mundo, como el Golden Gate Bridge ubicado en California o el puente de Brooklyn en Nueva York, tienen cerchas triangulares. Esto lo pudimos evidenciar en el segundo puente.